Sí quiero también incorporarles ahora es el tema de la oxigenoterapia. En la oxigenoterapia ustedes tienen bien en claro, allí en un concepto, dice, mediante los sistemas de administración de oxígeno se consigue introducir el gas en la vía aérea. En el mercado existen varios de ellos, distinguiéndose según su complejidad, coste y precisión en el aporte de oxígeno. En general se dividen en dos grandes grupos. Los de bajo flujo, que son las cánulas o gafas nasales, otros le llaman vulgarmente la bigotera, y la mascarilla simple de oxígeno. Y después los de alto flujo son las mascarillas tipo de Venturi, que ya lo vamos a explicar cómo son, y la máscara con reservorio. Ustedes tienen, creo, sí, tienen en el libro, tienen una mascarilla de Venturi de la derecha y la de izquierda es la máscara con reservorio. Bien, ¿cuándo vamos a usar una y cuándo vamos a usar otra? Entonces, primero en el sistema de bajo flujo dice, con ellos no se puede conocer la verdadera concentración de oxígeno del aire inspirado por el paciente, ya que esta depende no solo del flujo de oxígeno que se está suministrando, sino también del volumen corriente, en fin, todas esas cosas como para ampliar el tema. Lo que tenemos que tener en cuenta nosotros acá, y vamos a aprender una cosita nueva, la gente que está trabajando en hospitales, no les va a resultar desconocido, pero los que no lo van a aprender desde ahora. Nosotros el oxígeno ambiente que inspiramos normalmente es del 21%. La FiO2, fracción inspirada de oxígeno, eso significa FiO2, fracción inspirada de oxígeno ambiente es del 21%. Entonces, si nosotros usamos los sistemas de bajo flujo, vamos a tener las cánulas nasales por un lado y vamos a tener la mascarilla común por el otro. Cuando hablamos de las gafas nasales, nosotros podemos aportar una presión de 1 a 4 litros. No sé si ustedes han visto en los hospitales, los tubos de oxígeno tienen un manómetro, entonces esos numeritos que tienen allí donde ustedes cuando abren el tubo empieza a subir una agujita, bueno, eso que está marcando son litros, litros de oxígeno, perfecto, son litros de oxígeno. En los hospitales, en las terapias, está la oxigenación central, entonces también hay un dispositivo que se llama Flumeter, que es una columna que está graduada del 1 al 15, normalmente sube una columna de mercurio. Entonces, si nosotros tenemos que poner una mascarilla una bigotera, vamos a ir con hasta el número 3 o 4, abriendo, digamos, y colocamos las gafas nasales. Entonces, obviamente sabemos que no podemos poner mucha presión porque le vamos a perforar la nariz al paciente. Entonces, las gafas nasales sabemos que es una presión de no más de 4 litros y nos va a aportar una FiO2, ahí les está diciendo a ustedes, de un 24 a un 35%. Con la mascarilla podemos aportar más cantidad de litros, o sea, por ejemplo, hasta 6 litros, y podemos más o menos proporcionar una FiO2 aproximadamente del 60%. Aproximadamente del 60%. Entonces, o 50% les dice acá en el apunte. Y cuando hablamos de los sistemas de alto flujo, estamos hablando de la de Venturi. ¿Qué hacemos con la de Venturi? La de Venturi, como ustedes ven en el dibujito, tiene un dispositivo abajo que indica la cantidad de litros que le tenemos que colocar al paciente, lo tenemos que graduar nosotros, y eso nos va a dar, de acuerdo a la cantidad de litros, qué FiO2 proporciona. Entonces, la máscara de Venturi va a proporcionar realmente la cantidad de oxígeno que indique el médico, porque el médico le dice, bueno, pónganle una máscara de Venturi y para que le aporte una FiO2 de 50. Ah, bueno, me voy a fijar, vienen unos conitos que ya se los van a mostrar, y cuando, si no, creo que se los van a mostrar obviamente cuando hagan el laboratorio, cuando hagan el gabinete, para que las puedan tocar, para que las puedan ver. Les dice, en una parte hay dos sistemas, uno como el que está acá y otro como con unas tapitas en donde dice la cantidad de litros y la FiO2 que aporta. Eso se pone en la parte inferior, digamos, con un dispositivo.
con un tubito, se pone en la parte inferior de la máscara y después de allí la tubuladura que va a las fuentes de oxígeno. Entonces, ya nos indica la de Venturi una FiO2, es decir, una fracción inspirada de oxígeno adecuada de acuerdo a la indicación médica. Entonces, eso para que lo tengamos bien en claro. Y después, la máscara con reservorio hay totalmente cerrada y hay abierta. Lo que hay la máscara con reservorio se puede, digamos, utilizar, es más, se usa siempre, pacientes con traumatismo de cráneo, que a veces vienen con un déficit respiratorio bastante marcado. Entonces se utiliza o la de Venturi o la máscara con reservorio. En el hospital de urgencia, que es donde yo he trabajado más tiempo, se utiliza en ese caso la máscara con reservorio y normalmente se utiliza, digamos, la cerrada, es decir, no tiene unos agujeritos al lado. Entonces, ¿por qué es eso? Porque al ser, digamos, el flujo de oxígeno tan fuerte, pues se utiliza al 100%, entonces hace que ese dióxido de carbono que nosotros eliminamos lo volvamos a absorber, porque ¿qué sería si yo tengo una máscara, digamos, abierta, en donde me proporciona un flujo de oxígeno del 100%, voy a hacer una hiperventilación y voy a eliminar el dióxido de carbono. Entonces, con la máscara con reservorio cerrada, hace que ese dióxido de carbono que a la vez eliminamos vuelva a ingresar al organismo. Entonces, bueno, para eso se utiliza, digamos, la máscara con reservorio cerrada, que es una bolsa que se infla, digamos, uno abre, digamos, el oxígeno al tope, digamos, con 15 litros, por ejemplo. Entonces logramos de que esa bolsa se infle, ¿no es cierto? Entonces eso ya lo podemos aclarar más después, no se haga ningún problema, porque bueno, a veces en esto no quiero ahondar mucho, más vale prefiero ir después explicándolo por parte. Entonces, ¿cuándo usamos, por ejemplo, las de bajo flujo? Por lo general las vamos a usar en el paciente con afecciones cardíacas. Acuérdense, cuando vimos la primera parte de todo lo que era la insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia cardíaca, insuficiencia coronaria, el paciente, digamos, tiene un déficit de oxígeno, pero no tiene una hipoxia. Normalmente el paciente, por el hecho del dolor, hace, digamos, de que su capacidad respiratoria disminuya. Entonces, solamente con el aporte de pronto de unas gafas nasales es suficiente. Aparte que de por sí el paciente con enfermedades cardiovasculares está asustado, tiene miedo a morirse, entonces no lo podemos invadir de pronto con una máscara porque no lo va a bancar, no se lo va a tener, no lo va a poder tener colocado porque se lo va a sacar. Normalmente la experiencia nos da que eso pasa, se la sacan. Entonces se la sacan y muchas veces comienzan a desaturar o se comienzan a desorientar. Entonces por eso las gafas nasales para este tipo de pacientes es lo ideal y lo recomendado. Poco flujo de oxígeno y una FiO2, digamos, baja. También la vamos a utilizar con el paciente con EPOC. ¿Por qué? Acuérdense que los pulmones del paciente con EPOC, que ya lo vamos a ver, no tienen la respuesta a los alveolos para hacer el intercambio gaseoso necesario. Entonces no le podemos poner a un paciente con EPOC una máscara a alto flujo, porque sus alveolos no van a responder, digamos, a esa invasión de oxígeno que le estamos dando, no va a poder responder en la medida que corresponde, porque está un enfisema, que ya lo vamos a ver, que es, digamos, cuando se van destruyendo los alveolos, ¿no? Ya lo vemos con EPOC, lo vamos a volver a ver a este tema. Entonces, por eso ustedes van a ver que el paciente que ya tiene EPOC crónico anda con la garrafita y las gafas nasales. Y entonces, bueno, ese es el tratamiento. Y los de bajo alto flujo, por lo general, pacientes con traumatismo. Eso sería lo que realmente, digamos, necesita un paciente que llega de pronto a una guardia con una disminución, digamos, de la capacidad respiratoria. Entonces, después vamos a tener, digamos, algunas afecciones clínicas del aparato respiratorio, como son la influenza o la gripe, más conocida como la gripe. Acuérdense que tenemos, digamos, vacunación para esto. La bronquitis como inflamación de las vías aéreas.
Y la neumonía, digamos, como la inflamación aguda del parénquima pulmonar, digamos, que es más grave dentro de estas enfermedades más comunes, la más grave y que requiere sus cuidados. Más de uno u otro hemos pasado por esta situación, requiere un tratamiento prolongado de antibióticos de 10 a 15 días, depende también de la edad, depende de la ocupación que tenga, digamos, esos pulmones de secreciones. Va a requerir, digamos, la ingesta de mucho líquido, el tratamiento, digamos, de fisioterapia. A veces si el paciente está en la casa, bueno, muchas veces se le aconseja a nebulizarse más en forma continuada. Bueno, hasta acá vamos a llegar con este videíto. Y ya en el próximo ya les voy a grabar un poco lo que es asma, lo que es, si lo alcanzamos a ver en la clase, bueno, lo podemos ir adelantando, pero quiero que esto vaya quedando tanto en el grupo de clase como en el aula virtual, que ya vaya quedando registrado. Por eso es que a veces yo por allí paso un mensajito por el WhatsApp, pero muchas veces eso se pierden. Entonces, bueno, sabemos que lo que yo grabo por YouTube, como en este caso, lo van a tener por lo menos este año, lo van a poder ver. Después, no sé cómo seguir el año que viene, pero bueno, de un año a otro tengo que eliminarlos. Pero si ponen cualquier cosa y no lo encuentran en algún lado, con poner en YouTube mi nombre completo van a aparecer todos los videitos que estoy grabando. Bueno, nos encontramos en la clase que corresponda. Hasta luego.